En este momento hay un barco en el Atlántico que se convirtió en el más temido del mundo en cuestión de semanas. No es un barco de guerra, no tiene nada que ver con Irán ni con ningún conflicto bélico. Pero lo que lleva a bordo le recordó al mundo entero algo que todavía tenemos muy fresco en la memoria, y eso fue suficiente para que 3 países cerraran sus puertos uno tras otro, para que un avión de evacuación médica quedara varado en una pista porque nadie daba permiso para que pasara, para que gobiernos enteros entraran en reuniones de emergencia a medianoche, y para que 147 personas de 23 nacionalidades lleven semanas flotando preguntándose cuándo van a poder bajarse. Por si fuera poco, 30 pasajeros ya se han escapado sin saberlo en una parada en Santa Elena, la misma isla donde encerraron a Napoleón. Fue suficiente para que se dispersaran por 12 países distintos antes de que alguien de la empresa lo reportara. La OMS se enteró días después y en este momento están contactando a los 12 gobiernos para poder encontrarlos. Soy Fabi y esto es Fabi al Dato. Hoy vamos a ver exactamente qué está pasando en ese barco, cómo empezó todo, y si realmente hay algo de qué preocuparse o si la tía Gladys ya está mandando cadenas por WhatsApp sin razón. Comparte este video si te parece útil, que hay mucho ruido y poca información clara sobre esto. Ok, antes de entrar en pánico innecesario hay que poner esto en contexto. Los brotes de enfermedades en cruceros son mucho más comunes de lo que parece, y tiene una explicación muy simple. Metes en el mismo espacio cerrado a personas de decenas de nacionalidades distintas, cada una con su propio sistema inmune, con las bacterias y virus endémicos de su región, compartiendo el mismo aire, la misma comida, los mismos pasamanos. No es un juicio, es biología básica. Hay 127 brotes de norovirus documentados en cruceros solo entre 1990 y 2020. La mayoría no llegan a los medios. El M. Pues Hondius es un barco de expedición holandés, más pequeño e íntimo que los cruceros masivos, diseñado para llegar a lugares como la Antártida e islas remotas del Atlántico Sur. Y aquí hay un dato curioso. Sus pasajeros típicos tienen entre 45 y 65 años. Observadores de aves, fotógrafos de vida salvaje, personas que pagan entre 15.000 y 24.000 euros por ver pingüinos desde un bote inflable a las 6 de la mañana. Por eso solo había 88 pasajeros a bordo, más 59 tripulantes de 23 nacionalidades. Es ese tipo de viaje. El 1 de abril zarpó de Ushuaia, Argentina. Entre los pasajeros iba una pareja holandesa. Él de 70 años, ella de 69. No llegaron directo al barco. Llevaban meses viajando por Argentina, Chile y Uruguay antes de subir al Hondius el 27 de marzo. Subieron sanos, o al menos eso parecía, porque el hantavirus tiene un periodo de incubación de entre 1 y 6 semanas. Puedes tenerlo, sentirte perfectamente bien, cenar con los demás pasajeros, hacer tus excursiones y ya ser portador sin saberlo. El 6 de abril, 5 días después de zarpar, él empezó con fiebre, dolor de cabeza y diarrea. En 5 días desarrolló dificultad respiratoria severa. El 11 de abril falleció. Y al día siguiente, el capitán Jan Dobrogowski lo anunció por altavoz. Por trágico que sea, creemos que se debió a causas naturales. Espera, párate ahí un segundo. En un crucero, cuando alguien fallece de causas naturales, no hay anuncio. El protocolo es silencio total. Le ponen una máscara de oxígeno para que los demás pasajeros no sospechen nada al cruzárselo en el pasillo, lo mueven discretamente y nadie se entera hasta llegar a puerto. Así funciona en todos los cruceros del mundo, convencionales o no. Entonces, si el capitán rompió ese protocolo y habló por altavoz, yo me hago una sola pregunta. ¿Por qué anunciar públicamente el deceso de alguien si fue de causas naturales? Piénsenlo. Los pasajeros le creyeron, claro. Algunos incluso interpretaron después la muerte de su esposa como consecuencia del dolor por perder a su marido. Nadie sospechaba nada. Mientras tanto, el virus seguía a bordo. Y cuando el mundo finalmente se enteró de lo que estaba pasando, ya había 5 contagiados, 3 muertos y 30 pasajeros dispersos en 12 países que no sabían absolutamente nada. Ahora hay que hablar del protagonista invisible de todo esto, el hantavirus. No es nada nuevo, existe desde hace décadas y normalmente se contagia a través del contacto con los fluidos de roedores infectados. De hecho, probablemente lo has escuchado en contextos cotidianos, esa advertencia de usar mascarilla al limpiar un sótano abandonado, un garaje con años sin abrir, una cabaña en el campo donde han habido ratones. Eso es el hantavirus. Hasta ahí nada extraordinario. El problema es que el barco no está lidiando con el hantavirus común, sino con la cepa Andes. Esta es la única cepa conocida en el mundo que puede transmitirse de persona a persona. No de ratón a humano, de humano a humano. En casos de contacto cercano, como parejas, personas que comparten camarote, personas que conviven en espacios cerrados. ¿En qué tipo de espacio conviven 147 personas durante semanas compartiendo comedor, pasillos y aire acondicionado? Exacto,
Y por si eso no fuera suficiente, la cepa Andes tiene una tasa de mortalidad de hasta el 45%. Casi la mitad de los que la contraen no la cuentan. No hay vacuna ni tratamiento específico. Lo único que existe es atención de soporte y esperar que el cuerpo aguante. El 24 de abril, 13 días después de que su esposo perdiera la vida, ella desembarcó en Santa Elena junto con el cuerpo de él para repatriarlo. Ese mismo día, en esa misma isla, otros 29 pasajeros también aprovecharon la parada para bajarse y volver a sus países. Todos el mismo día, todos en el mismo lugar. Todos sin que nadie les dijera nada sobre lo que había pasado a bordo. Ese día Santa Elena se convirtió sin saberlo en el punto de dispersión de un brote que todavía nadie había identificado. Ella tomó un vuelo de Airlink a Johannesburgo. Ya estaba enferma. Los 82 pasajeros de ese vuelo no sabían con quién viajaban. En Johannesburgo intentó abordar el vuelo KLM 592 a Ámsterdam. La tripulación la vio tan mal que la sacaron del avión antes de despegar. Al día siguiente, llegó a un hospital de Johannesburgo y no salió de ahí. Las autoridades holandesas tuvieron que rastrear a todos los pasajeros del vuelo de Airlink como precaución. Y mientras todo eso pasaba fuera del barco, adentro la situación empeoraba. Una pasajera alemana de 80 años perdió la batalla el 2 de mayo. Un pasajero británico fue evacuado a Sudáfrica en estado crítico. Y fue allí donde por fin alguien hizo una PCR y supo con certeza lo que estaba pasando. La confirmación oficial llegó el 4 de mayo, casi un mes después de los primeros síntomas. Un mes en el que el virus viajó en clase turista sin que nadie le pidiera el pasaporte. Para el 4 de mayo, el mundo ya sabía lo que había en ese barco y arrancó el caos diplomático. El Ondius estaba frente a Cabo Verde pidiendo permiso para atracar. Cabo Verde dijo que no. España aceptó recibirlo en Canarias, pero las Canarias dijeron que no. El presidente regional, Fernando Clavijo, fue directo. No tenían suficiente información para garantizar la seguridad de su población. Los residentes canarios empezaron a hablar abiertamente de los confinamientos del 2020. El gobierno central de Madrid insistió. Las Canarias siguieron resistiendo y el barco siguió flotando. Los vuelos de evacuación médica tampoco salieron bien. Uno hizo escala en Gran Canaria para repostar, y el médico a bordo reportó una avería en el sistema eléctrico de soporte vital de uno de los pacientes. El avión varado en la pista. El paciente conectado a la red eléctrica del aeropuerto, esperando otro avión. Hasta eso salió mal. Los españoles a bordo no van a volver a casa en taxi desde Tenerife. Un avión militar los llevará directamente al Hospital Militar Gómez Ulla, en Madrid, donde enfrentarán una cuarentena de hasta 45 días. Y Donald Trump ya declaró que fue informado y que el asunto es muy probable que esté bajo control. Gracias, señor presidente, qué alivio. Mira, entiendo perfectamente por qué esto nos pone nerviosos. Tenemos un trauma colectivo muy fresco, y cualquier noticia que se le parezca remotamente nos activa algo por dentro que es difícil de apagar. Es normal, es humano. Pero la OMS ha sido clara. El riesgo para la población general es bajo. La cepa Andes necesita contacto muy cercano para transmitirse entre personas. No es algo que agarras en el supermercado ni en el metro. Lo que pasó en ese barco ocurrió en condiciones muy específicas que no se replican en tu vida diaria. Así que antes de reenviar esa cadena de WhatsApp, recuerda que en toda la historia de la humanidad ninguna cadena de WhatsApp ha salvado a nadie de nada, pero sí han causado pánico innecesario en cantidades industriales. Infórmate, sigue las fuentes oficiales y déjale el estrés a los epidemiólogos que para eso les pagan. Somos personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa. Hay mucha incertidumbre y eso es más difícil, así que si ves noticias sobre esto, recuerda que hay personas reales detrás y que no es algo que esté pasando en algún lugar lejano, sino que nos está pasando a nosotros ahora mismo. Les contaré más cuando pueda, pero ahora solo pido un poco de amabilidad y comprensión. Gracias. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿sientes que el mundo está reaccionando de forma proporcional o ya estamos en modo pánico antes de tiempo? Soy Fabi, esto fue Fabi al Dato.